Vamos a pedirle al Señor que nos dirija en este tiempo al estudiar la palabra, que Él nos hable lo que Él nos quiera decir. Así que vamos a inclinar nuevamente nuestros rostros, vamos a orar, rogarle al Señor su guía. Padre Santo, te damos gracias porque tú nos permites juntarnos, Señor. Es un privilegio. Es un privilegio que hayas abierto nuestros ojos, porque estábamos ciegos, estábamos perdidos y tú nos has dado vista. Tu Espíritu ha quitado el velo. Nos hemos dado cuenta cómo tu gracia nos ha concedido el perdón. Qué gran misericordia tienes, Señor. Y no solo eso, no solo nos salvas, nos dejas tu palabra, tu preciosa palabra para direccionarnos, para enseñarnos, para mostrarnos más de ti. En este día te rogamos que dispongas nuestros corazones para escuchar lo que tú quieras que escuchemos, para arrepentirnos lo que tenemos que arrepentirnos. Y asimismo también intercedemos por nuestra ciudad y nuestro país, por nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, vecinos, amistades, para que abras sus entendimientos, así como lo hiciste un día con nosotros. Sabemos que nosotros tampoco lo merecíamos, ni estaba en nosotros la capacidad. Por eso te pedimos que tengas misericordia de esta nación, tengas misericordia, Señor, de esta ciudad, y traigas salvación. Derrame, Señor, tu Espíritu, y muchos puedan llegar a ti. Sabemos que tú eres la verdad, tú eres la vida, tú eres el camino. Sabemos que solo en ti hay verdadera paz y verdadero gozo. Jesucristo, gracias porque tu venida está cercana. Ayúdanos a estar siempre preparados, velando, en oración, en ayuno, en palabra, en congregarnos. Que no nos quedemos dormidos, que cada día podamos crecer en ti y en tu palabra. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando la segunda carta que Pablo escribió a los Corintios. El primer domingo analizamos con Luis Miguel del versículo 1 al 11 la panorámica general. El domingo anterior trabajé un solo término, que es el término del consuelo, ¿no es cierto? Hablamos del consuelo. El consuelo de Dios, el consuelo eterno que tenemos, pero sobre todo nos fijamos cómo en la carta a Corintios nos menciona dos consuelos del presente, que tienen que ver con el perdón de Dios y con el cuerpo de Cristo, ¿sí? Hoy día vamos a estudiar otro término más que está ahí en los primeros versículos de esta carta, porque es importante entender las palabras de acuerdo a cómo la Biblia entiende las palabras, y a veces son distintas a cómo nosotros las entendemos. Y el término que vamos a fijarnos hoy día es el siguiente. Si volvemos nuevamente a los primeros versículos del 4 al 6, dice, Dios nos consuela, ya hablamos del consuelo, dice, en toda tribulación. Hoy día nos vamos a fijar en esa palabra. En toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos hemos sido consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados, es para vuestro consuelo y salvación. Y si somos consolados, es para vuestro consuelo, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Por un lado, el texto menciona mucho la palabra consuelo. Por otro lado, el texto menciona también harto la palabra aflicción, sufrimiento, tribulación. ¿Sí? Esa es como la contraparte. La semana pasada, como les decía, enfocamos en el consuelo. Hoy día quiero enfocar un poco en el término tribulación, porque cuando leemos esto desde la perspectiva chilena del siglo XXI, nosotros pensamos que con el término tribulación, aflicción, sufrimiento, se refiere cuando chocamos un auto, o se refiere cuando me saqué una mala nota, o se refiere a cuando alguien se enfermó. Pero la verdad, cuando el Nuevo Testamento ocupa esta palabra, no se refiere a esas cosas. Es verdad que cuando suceden esas cosas, el Señor nos consuela igual. Pero principalmente, cuando el Nuevo Testamento ocupa la palabra tribulación, slipsis en griego, tiene que ver con la persecución. Tiene que ver con la angustia y la aflicción por sufrir a causa de Cristo. E incluso este mismo texto explicita que esa tribulación tiene que ver con eso. Cuando Pablo continúa y dice, porque no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados de sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Entonces,
Cuando Pablo está hablando acá, en este caso, de la tribulación, de los sufrimientos, ¿de qué está hablando? Él dice, oye, yo estuve hasta en peligro de muerte. Esto estuvo difícil, estuvimos contrariados, estuvimos en aflicción. En 1 Corintios 15, él ya le escribió a los corintios, les dijo, en Éfeso luché contra fieras. Y acá nuevamente está diciendo, en Asia tuve gran tribulación, gran persecución. ¿Y de qué está hablando acá? Lo que está mencionando acá es lo que nosotros leemos en Hechos capítulo 19. En Hechos capítulo 19 vemos que es un acontecimiento posterior a su visita a Corinto y pasaron una serie de cosas que yo creo que es importante analizarlas para entender el contexto de esta carta y entender a qué se refiere Pablo cuando él dice que Dios nos consuela en nuestras tribulaciones. En Hechos 19 se nos explica que Pablo llegó a Éfeso, en Asia, lo que actualmente es Turquía, pero en esa época se le llamaba Asia, ¿ya? Y él llega ahí, a Éfeso, y primero predica 3 meses en la sinagoga judía. Él siempre cuando llegaba a un lugar, primero le predicaba a los judíos. Y ahí generalmente se generaba una división. Algunos seguían y entendían que Jesucristo es el Mesías y otros no, se negaban. Entonces él predicó 3 meses ahí hasta que se generó esta división y trajo mucho enojo y persecución de parte de los judíos que no creyeron. Después de eso, él empezó a predicar también a los gentiles, que son los no judíos, ¿sí? Y ocurrieron muchos milagros y muchas cosas. Yo les voy a leer acá para que tengan el contexto. En Hechos 19 voy a leer del versículo 11 en adelante. Como es largo el texto, no lo puse adelante. Pueden escucharlo o pueden buscarlo en sus Biblias. Hechos 19, 11 en adelante. Dice así. Y Dios hacía muchos milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Pero también algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, les ordeno por Jesús a quien Pablo predica. Y 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran de los que hacían esto. Pero el espíritu malo respondió y les dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos, y el temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor era exaltado. ¿Qué sucede entonces? Después de predicar a los judíos, él va y predica a los gentiles. Y empieza a haber muchos milagros. Entonces, los judíos que no creyeron y que algunos eran exorcistas ambulantes, dice que aquí los hijos del sacerdote fueron a echar un demonio y lo echaron en el nombre de Jesús y de Pablo. Entonces el demonio le dijo, bueno, sé quién es Jesús, sé quién es Pablo, pero... El tema es interesante porque dice que esto fue notorio a toda la ciudad y resulta que cayó temor sobre todos y exaltaron a Jesús. Es decir, un demonio dio testimonio. Y el Señor ocupó el testimonio del demonio para que muchos llegaran al Señor. Miren cómo es el Señor, ¿eh? Ocupa a cualquiera, hasta un demonio. Entonces, claro, en todo el mundo ocultista empezó a ocurrir un avivamiento. Porque Éfeso era muy ocultista. Tenía mucha paganidad, tenía el templo a la diosa. Entonces, los ocultistas empezaron a escuchar esta historia y de cómo en realidad el demonio había reconocido a Cristo y a Pablo. Entonces lo que sucede dentro de esta mezcolanza que empieza a surgir acá en la ciudad, versículo 19, dice, y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos y calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 piezas de plata. Es decir, se empezaron a convertir brujos y brujas, ocultistas que habían estado sirviendo a demonios. Y empieza a haber un revuelo espiritual. Piensen en esto, esta ciudad, una ciudad que hace milenios estaba bajo el culto a la diosa, que algunos dicen era diosa Diana, pero en realidad es más antigua aún, una diosa madre, por así decirlo, aparentemente por un meteorito que había caído ahí y que había generado un culto en torno a ese meteorito, ¿ya? Y se genera un culto en toda Asia, donde ellos acuden ahí. Era un centro pagano, donde Pablo llega, predica a los judíos y
y empieza a haber esta división, después empieza a predicar y empiezan a convertirse ocultistas. Y todo esto por un milagro de la predicación de un demonio, ¿no es cierto? Entonces, hay un revuelo espiritual que empieza a ver un tema, por un lado, muy lindo, y por otro lado, imagínense la batalla espiritual. Entonces empiezan a quemar todas estas cosas. Y sumado a ese caldo cultivo, era también un centro de negocios, porque venían de todos lados para comprar artículos, ya sea mágicos o para adorar a la diosa madre. Entonces el versículo 24 continúa y dice: porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana y producía no pocas ganancias a los artífices, reunió a estos juntos con los obreros de oficio semejante y dijo: compañeros, saben que nuestra prosperidad depende de este comercio. Y ven y oyen que no solo en Éfeso, sino casi en toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la han apartado, diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino también de que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. Entonces, cuando llega el Evangelio a esta ciudad, ocurre un revuelo y empieza a surgir. Es como esta pequeña semilla mostaza que empieza a crecer y el Señor empieza a alcanzar vidas, empieza a transformar vidas, y obviamente cuando hay luz, la oscuridad tiene que huir, y eso no le gusta a la oscuridad. Entonces ya tenemos un grupo de judíos enojados, ya tenemos un grupo ocultista que no se convirtió, algunos sí, pero no todos. Después tenemos el grupo de los negociantes que están enojados porque bajaron los ingresos, y todo eso generó en realidad una bomba que estaba a punto de estallar. Porque eso sucede con el Evangelio. Porque Jesús, dígame usted, ¿trajo paz o trajo espada al mundo? La respuesta bíblica es ambas. Porque Él trajo paz para con Dios, pero espada para con los hombres. Pero trajo paz para con Dios, porque el ser humano estaba alejado de Dios, no había acceso a Dios. El tema es que cuando alguien llega a Dios por medio de Cristo, ¿qué va a pasar con el mundo? El mundo va a estar enojado con él. Y por eso Jesús dijo: ¿saben qué? Va a suceder que padres van a estar contra hijos, hijos contra padres, vecinos contra vecinas. Va a haber división en los mismos núcleos familiares. Porque Jesús es piedra angular para algunos, pero es piedra de tope para otros. Y debemos entender eso. Y el resultado de eso, ¿cuál fue? Versículo 28. Cuando oyeron esto, se llenaron de ira y gritaban diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. Porque donde está el enemigo hay confusión, no hay claridad, confusión. Y aún se precipitaron en el teatro, arrastrando consigo a Gayo y Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Y cuando Pablo quiso ir a la asamblea, los discípulos no se lo permitieron. Y también algunos de los asiarcas, que eran amigos de Pablo, enviaron a él y repetidamente le rogaron que no se aventurara a presentarse en el teatro. Así que unos gritaban una cosa y otros otra cosa, porque había una confusión en la asamblea y la mayoría no sabía por qué razón se habían reunido. Y algunos de la multitud dedujeron que se trataba de Alejandro, puesto que los judíos lo habían empujado hacia adelante. Entonces Alejandro, haciendo señal de silencio con la mano, quería hacer su defensa ante la asamblea. Mas cuando se dieron cuenta que era judío, un clamor se levantó de todos ellos gritando por 2 horas: grande Diana de los Efesios. Se juntó una multitud, hubo una turba de confusión, empiezan a haber empujones y todo, y se juntan, al final nadie sabe por qué estaba ahí, y arrastran a algunos de los creyentes. Pablo quiere ir, dicen: por ningún motivo vaya, y 2 horas gritando a la multitud, 2 horas adorando a Diana, un revuelo espiritual, una confusión, como le dijo Pablo a los corintios. Ahora él lo explica desde dentro, porque no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia.
porque fuimos abrumados de sobremanera. Piensen en esto. Imagínense que estamos acá y afuera está todo Viña en las calles y gritando en contra de nosotros y dice que fuimos abrumados más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos esperanza de salir con vida. Dijeron, hasta aquí llegó. Debemos masticar esto, querida iglesia, porque la tribulación, la persecución, siempre ha sido parte de la historia de la iglesia. Siempre. Incluso desde el Antiguo Testamento. Como dijo Jesús, desde Abel el justo. Desde ahí en adelante. Siempre ha sido así. El ser humano es enemigo de Dios. Si alguien se torna amigo de Cristo, va a ser enemigo del mundo. Invariablemente. Es así. Jesús habla en Mateo 24, incluso de la gran tribulación que está por venir. Y algunos piensan esa gran tribulación tal vez tiene que ver con catástrofe y todo. Y puede ser, pero en términos bíblicos, tribulación siempre tiene que ver con persecución. Una gran persecución. Y debemos tomar nota de un par de hechos importantes a notar en esta tribulación que vivió Pablo en Éfeso. Y en realidad las tribulaciones que vemos que están descritas en Hechos. Y hay varias cosas importantes a extraer de esto. Se los anoté acá. Pero fíjense en los argumentos que presenta. Va a estar escrito chico, así que van a ver solo la primera fila. Pero se los voy a leer. Pero fíjense en los argumentos con los cuales siempre se ha iniciado la persecución a la iglesia. Argumentos persecutorios. Primero, por alborotadores, por perturbadores de la paz y por ser judíos antirromanos. Eso es Hechos 16. Segundo argumento, por levantadores de sedición e incitadores al odio. Esa fue la otra persecución, Hechos 17. Por incitadores al odio, fíjense. Después, por actuar contra la ley, decían los judíos en Hechos 18. Por afectar la economía local y hablar contra los dioses, que es lo que acabamos de leer. Por enseñar contra los judíos, contra el Antiguo Testamento, contra Jerusalén, por introducir paganos al templo y profanar el templo. Por ser una peste que promueve las sediciones, altercados, por ser una secta. Esos son los argumentos que vemos en el Nuevo Testamento de por qué perseguían a la iglesia. Es decir, es acusación tras acusación y no es precisamente porque que hayan perseguido a la iglesia porque ama a Jesús. No son los argumentos. Los argumentos son incitadores al odio, sectarios, fanáticos, van en contra de la economía, que esto y lo otro. Siempre ha sido así la persecución. Ahora, ¿qué más esperábamos si a Jesús lo llamaron Belcebú? A Jesús lo acusaron de ser seguidor del diablo. El tema a entender es el siguiente. Si les pasó a ellos, también nos pasará a nosotros. Y probablemente ya te ha pasado. Porque el mundo responde con enojo y agresividad ante el Evangelio. Así como tú y yo antes también respondíamos con enojo y agresividad al Evangelio antes que el Señor nos alcanzara. Porque el Evangelio trae paz para con Dios, pero división para con los hombres. Y eso a veces es difícil de masticar y entender, pero es una consecuencia natural de lo sobrenatural. La acusación no va a ser, te voy a perseguir porque amas a Jesús. La acusación va a ser, es que eres un perturbador de la paz, un incitador al odio, un incumplidor de la ley, un sectarista. Y como les decía, es así porque la misma palabra dice no puedes pretender que te ame Dios y te ame el mundo a la vez. No puedes pretender tú amar a Dios y amar al mundo a la vez. No puedes pretender. Porque ¿qué unión tiene, dice el diablo, con Cristo? No hay unión. No puedes pretender estar congraciado con Dios y estar congraciado con el mundo. Y a veces esa es nuestra búsqueda. A veces eso es lo que nos mueve. Entonces tenemos una forma de actuar acá en la iglesia y tenemos otra forma de actuar afuera en el mundo. Queremos congraciarnos con todos. Pero eso no va a resultar. Porque incluso en lo físico es imposible caminar en dos direcciones.
Si en lo físico es imposible caminar dos caminos opuestos, ¿cuánto más en lo espiritual, mis queridos? No te autoengañes. Les voy a poner ejemplos que da la misma Biblia con respecto a esta tendencia carnal que tenemos de ir tal vez por dos caminos. Tal vez tienes una tendencia mística, una tendencia como esotérica, aceptas todo. Entonces vienes porque Jesús es un gran maestro para ti, es bueno y sí, escucha y dice sí, amén, pero al mismo tiempo también crees en esto, la adoración de lo angelical y tal vez el misticismo oriental, y te cae bien este misticismo oriental y el ecumenismo en general te puede atraer y los bajás y dices que bueno porque el amor y todos los caminos llevan a Dios, y no es así. La Biblia es súper clara que no todos los caminos llevan a Dios. Al revés, dice que el gran camino lleva a la perdición. Y que el camino que lleva a Cristo es bien angosto, es bien estrecho, y pocos son los que entran por él, no es la mayoría, son pocos. Tú no puedes ser, por un lado, abierto al misticismo oriental y bajá y toda la religión, y al mismo tiempo seguir a Cristo. No se puede. No se puede. Entonces tal vez tú dices, oye, pero qué fanatismo. No se trata de fanatismo, se trata de la gloria de Cristo y de la verdad. Entonces, o tal vez no eres tan abierto, pero adoras y oras a Jesús y al mismo tiempo a la supuesta reina de los cielos, a María, ¿no es cierto? Que en realidad es la adoración que se ha continuado de Diana, a la reina de los cielos y a los santos y a todo el mundo. Cuando la Escritura es bien clara en decir, tú simplemente adora a Cristo. Adora a Cristo, un solo camino. O tal vez tu línea no va por ahí, sino que va más bien por la aceptación de la argumentación atea, que entre que crees en Jesús, es un personaje histórico y todo, pero al mismo tiempo niegas que la Biblia sea 100% infalible y autoritativa. Entonces, niegas la literalidad de la Biblia. Crees que muchas cosas que dice la Biblia es bien mítico, es bien como legendario. Entonces, entre que crees en Jesús, pero no te tragas la Biblia. Son dos caminos muy distintos, mis queridos. No es posible. Si tú no crees en la Biblia, tampoco crees en Cristo. Así de sencillo. Si tú no crees 100% en la Escritura, no puedes creer 100% en Cristo. Por tanto, estás en el camino que no crees. Es importante que lo asumas. Porque no puedo cojear entre dos cosas. O yo sigo completamente a Cristo y creo toda su palabra, o no lo sigo. Como dijo Jesús, o yo recojo o yo desparramo. Pero no hay alguien que simplemente mire desde afuera. O tal vez crees que hay un Dios, pero no crees que sea como el de la Biblia. Crees que es como el Nuevo Testamento, pero no crees en el Dios del Antiguo Testamento. Tampoco funciona. Porque Dios es uno solo. Y no puedes simplemente tomar ciertos atributos de Dios y decir, estos son los que me gustan, y después tomar otros atributos de Dios y decir, no, esos no. No, Dios es Dios. Haya cosas que te gustan o no, Dios es Dios. Y hay que asumir, así como uno asume su amor, también hay que asumir su justicia. Y así como uno asume su misericordia, también hay que asumir su santidad. Dios es Dios. Si tú crees en Dios, entonces tienes que creer en el Dios de toda la Escritura. También en esas secciones que no te gustan. Pero es que resulta que Dios no se acomoda a ti. Dios es Dios y Él es eterno. O tal vez eres creyente, crees en el Evangelio, pero hay cosas de la Biblia que la verdad tú crees que hay que ajustarlas culturalmente. Entonces tú lees la Biblia desde el lente cultural, desde lo que la sociedad piensa hoy. Entonces hay ciertos versículos que tú interpretas desde lo que te acomoda más. Ajusta la Escritura a ti y a tu cultura. Y al fin y al cabo, crees, pero crees a tu manera. Y eso es no creer. Si crees a tu manera, es no creer. Porque creer en Cristo es creer en su palabra, tal como Él la dice. Entonces, si no estás dispuesta a creer la palabra como Él la dice y como está escrito, entonces asume que no estás creyendo. Es importante entender eso. Porque la Biblia habla mucho en contra de lo que es el sincretismo. El sincretismo es ajustar toda esta cosa como religiosa cristiana a mis propias creencias e ideologías y vivencias para que se forme como un sancochado.
Es el sincretismo, el sancochado. Todos estos ejemplos que les di, no los inventé, están en Sofonías. Y les voy a leer el pasaje en un segundo más. Pero quiero que entendamos esto, y que es lo central hoy día, que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. No puedes agradar a Dios con una fe sincrética, una fe de mezcolanza. ¿De qué fe está hablando acá en Hebreos 11? Que es el texto que les saco a relucir, Hebreos 11. ¿De qué fe? No de cualquier fe, no de una fe a mi manera, sino que de una fe radicalmente obediente a la palabra del Señor. Como dice, cuando continúa y dice, por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. De esa fe está hablando. Está hablando de una fe obediente al Señor, que confía en Él, aunque no lo entiendo. Aunque Abraham no tenía idea a dónde iba. Es una fe obediente, porque la obediencia manifiesta verdadera fe. ¿Qué significa fe? Confianza. Si yo digo, sí, Señor, yo confío en ti, y no le hago caso, es porque no confío en ti. En cambio, si le hago caso, aunque no lo entienda, estoy diciendo, no lo entiendo, pero confío en ti. Esa es la fe. Esa es la verdadera fe. Abraham nunca, fíjense que Abraham nunca recitó el Padre Nuestro. Tal vez usted cree que recitando harto el Padre Nuestro estamos salvados. Abraham está salvado y no conocía ni el credo de los apóstoles. Pero él obedeció. Confiaba en el Señor. Radicalmente, plenamente. Eso es fe. No es a mi manera, no es mezcolanza, no es hacer amague de que voy a salir del mundo, pero me quedo. Sí, Señor, pero no obedezco, que vengo a la iglesia, que al final me voy a salvar igual. No son así las cosas, queridos. No son así. Sin fe es imposible agradar a Dios. No es a mi manera. Eso no es compatible con el mundo. Más aún, cuando el texto hebreo continúa, fíjese cómo continúa, es bien fuerte cómo continúa, porque dice, otros experimentaron vituperios, azotes, hasta cadenas, prisiones, fueron apiedrados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de oveja y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por el desierto y montañas, por cuevas, cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación de su fe, no recibieron la promesa. Murieron en esto. Y en el reino de los cielos ahora están gozando. Esa es la fe. Una fe que es perseverante hasta la muerte. La verdadera fe es incapaz de tener paz con otras religiones, con otras ideologías, con otros pensamientos. Y no es porque Jesús sea agresivo. No es por eso, sino porque el mundo es agresivo. No es que la iglesia persiga al mundo. Es que el mundo siempre ha perseguido la palabra de verdad. ¿Me entienden? No es que Jesús sea agresivo. Tal vez tú piensas que lo estás haciendo de oro porque vienes a la iglesia y al mismo tiempo sigues viviendo en el mundo. Pero la verdad es que viene el día de la prueba y vas a tener que elegir tarde o temprano el camino. Y te darás cuenta que en realidad nunca has caminado en dos caminos. Estás caminando en un solo camino. Y es importante que lo asumas. Y o te arrepientas y vienes al Señor, o simplemente entiendas que has optado por no estar en el Señor. Tal vez tú dices, yo no he decidido. El no decidir es decidir. Es decidir no decir que sí. Porque si tú hubieses decidido, hubieses dicho que sí. Pues. Quizás a esta altura te pregunta, bueno, pero ¿qué tanta radicalidad en seguir a Jesús? No es necesario ser tan cuático, tan fanático. Bueno, es algo que dice la Biblia, como les decía, que no tiene que ver con fanatismo, sino que con la gloria de Dios y con la verdad. Entonces, dice lo siguiente en Sofonías, que son los ejemplos que les saqué recién, ¿no es cierto?, del sincretismo. En Sofonías, el Señor dice,
Sofonías 1, del 4 al 7. Extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén. Cortaré de este lugar al remanente de Baal y los nombres de los ministros idolátricos junto con sus sacerdotes. En primer lugar dice, voy a cortar todo el paganismo, dice. Ya. Segundo, también a los que se postran en las terrazas ante el ejército de los cielos, es decir, a los esotéricos. Y toda la adoración a los alienígenas y toda esta cuestión rara. Todo el misticismo también dice. Después continúa y dice, y a los que se postran y juran por el Señor y al mismo tiempo juran también por Milcom. Sincretismo. El que dice, no, Jehová, Jesucristo, y al mismo tiempo adora la plata, a Mamón. Al mismo tiempo adora la codicia, las cosas del mundo. Dice, eso también lo voy a cortar, dice. Porque tú no puedes adorar al Señor y al mismo tiempo a otros dioses. Después continúa y dice, y también a los que han dejado de seguir al Señor. ¿Quiénes son los que han dejado de seguir al Señor? Los apóstatas. ¿Cuánto te dice el Nuevo Testamento que el Señor desecha a la apostasía? Los apóstatas, los que, no, es que yo en mi juventud iba a la iglesia, estaba con Él y ahora no, ahora ya no, pero yo sé que la salvación total es por gracia nomás. Pero hace tiempo que no obedezco, hace tiempo que no hago nada. ¿Será verdadera fe? No, la verdadera fe persevera hasta el fin. Entonces dice, también los voy a cortar, dice el Señor. Y después continúa y dice, y a los que no han buscado al Señor ni al consultado. Y aquí tenemos un grupo de incluso creyentes, pero que en realidad son ateos practicantes. Por mucho que digan, no, sí, yo creo en Dios, nunca han tenido una relación con Dios. Nunca le han preguntado, no leen la palabra, no oran. Creen que son cristianos y no lo son. Nunca han consultado, dice. O cuando se presenten ante el Señor dice, nunca los conocí. Qué triste, dice. Y por tanto, fíjese cómo termina, calla delante del Señor Dios, porque el día del Señor está cerca, porque el Señor ha preparado un sacrificio y ha consagrado a sus invitados. No hay argumento ante Él, dice. Y el Señor tiene invitados que son consagrados. ¿Qué es la consagración? Es cuando uno se dedica completamente, plenamente, no a medias. No esto sí, esto no, que más menos. No, no es así, dice el Señor. El Señor tiene invitados y esos invitados son consagrados plenamente. Y si analizamos bien este texto, es bien fuerte porque es el Señor el que dice voy a cortarlos. Por tanto, todo ser humano tiene que escoger entre dos sufrimientos. O dos tribulaciones. O ser atribulado por el mundo o sufrir la condenación eterna. O ser desechado por el mundo o ser desechado por Dios. ¿Y cuál prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Tener de enemigo al diablo o tener de enemigo al único Dios vivo? ¿Qué prefieres? ¿Tener de enemigo al mundo o al Rey de Reyes? ¿Prefieres sufrir la ira del diablo o la ira de Dios? Igual hay que planteárselo. Yo sé que es fuerte todo esto, mis queridos, pero es bíblico. No estoy diciendo nada que esté fuera de la Biblia. Yo sé que muchas veces les doy hartas predicaciones de consuelo. Pero aunque no lo crean, esto también es de consuelo. Porque en el arrepentimiento hay mucha paz. Y no vaya a ser que algún día te presentes ante el Señor te diga no te conozco y después diga, oye, pero nadie me dijo. El Señor te lo ha dicho. Te lo ha dicho. Qué privilegio que el Señor no solo nos llame a escapar de su ira en su misericordia, a escapar de su ira, sino que incluso a entrar al núcleo familiar de Él, al núcleo íntimo. Mis queridos, no es que Dios sea malo, porque Dios nos lleva advirtiendo 2000 años. Y ha ido por todas las tribus y los pueblos y las naciones, ha traducido su palabra a todas las lenguas, ha hecho todo. Qué grande es su misericordia.
Pero es tiempo de comprender que no puedo claudicar entre dos caminos. No puedo adorar a Baal y a Jehová a la vez. No se puede. No se puede, no te autoengañes. No puede haber mezcolanzas sincréticas, filosóficas, que sigues ideologías, que partidos políticos, que religiones, que pensamientos. ¿Tú sigues a Cristo o no lo sigues? Jesús es el camino, Él es la verdad, Él es la vida y no hay otro camino a Dios Padre, no hay. Entonces, ¿por qué permites en tu vida tanta tibieza, tanta duda referente a la Biblia? ¿Por qué masticas tanto pensamiento del mundo en tu mente? Deja de escuchar al mundo y escucha la palabra. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo vas a claudicar entre dos caminos? ¿Hasta cuándo te vas a intentar caminar en dos calles? No se puede. ¿Hasta cuándo te interesa que te ame Dios y al mismo tiempo que te ame el mundo? No se puede. Decide una vez por todas completamente seguir a Jesucristo, amarle con todo tu ser, con todo tu alma, con todo tu cuerpo. Y cuando hagas eso, dice la palabra, cuando hagas eso, amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que en medio de vosotros ha venir para probaros. No se sorprendan. No lo consideren como, ¿cómo? Pero si yo opté por el Señor y mira ahora todo lo que me viene. Sí, po. ¿Por qué te sorprende? Como si alguna cosa extraña estuviera aconteciendo. Pero si no estáis caminando en el cielo, estáis caminando en la tierra, po. Como si fuese extraño. Antes bien, en la medida que comparten los padecimientos de Cristo, porque Él padeció primero, dice, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Entiendan que lo que ustedes están padeciendo ya lo sufrió Cristo y ustedes lo siguen a Él. Y hay una esperanza futura y gran alegría. Si son vituperados, deshonrados por nombre de Cristo, dichosos son. No te sorprendas del fuego de la prueba como que, ¡ay, qué mal! Dice al revés, entiende que sé dichoso, porque te estás dando cuenta que no eres del mundo. Dichoso, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa en ti por eso. Y por eso causa anticuerpos en el mundo, porque está el Espíritu de santidad en ti. Dichoso, ciertamente, para ellos, Cristo es blasfemado, pero por ustedes, Él es glorificado. Por su vida. Por tanto, sé fiel hasta la muerte y obtendrás la corona de la vida. Y si eres perseguido, atribulado por creer, obedecer la palabra, alégrate, porque estás en buen camino. En un camino estrecho, angosto. Cuando te digan, pero ¿qué te pasó? Pero te echaste a perder. Tú alégrate, porque estás en el camino angosto. ¿Por qué esta es nuestra victoria? ¿Cuál es nuestra victoria? Apocalipsis 12 dice, ellos lo vencieron, 1, por medio de la sangre del Cordero, 2, por la palabra del testimonio de ellos, y 3, porque no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Esa es la victoria del creyente, mis queridos. La victoria del creyente está en la sangre de Cristo que nos perdona y nos limpia. Sin Él nada podemos hacer. Pero en segundo lugar, por la palabra del testimonio, la Biblia. Palabra hablada, pero también vivida. La Biblia. Y en tercer lugar, que estás dispuesto a morir por Cristo. Que Él es más importante en tu vida que tú mismo. Esa es la victoria del creyente. Esa es la victoria. ¿Estás en la victoria? ¿Realmente estás bajo la sangre del Cordero? ¿Realmente vives y crees en la Biblia completamente? ¿Realmente estás dispuesto a vivir y morir por Cristo? Esa es la victoria. Y sin eso no hay victoria. En Él hay victoria. Termino leyendo, volviendo a 2 Corintios 1, versículo 12. Con esto terminamos. Entonces Pablo, después de decirle a los corintios, miren, yo fui atribulado en todo esto, casi hasta morir. Pero dice, pero nuestra satisfacción es esta, dice. Esta es nuestra satisfacción.
el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia ustedes. ¿Compartes esta satisfacción de Pablo en tu vida? ¿Estás caminando en plena sinceridad de fe? Sinceridad, no una hipocresía. Dice, tengo la conciencia tranquila ante el Señor, que en medio de todas estas fieras que he caminado en este mundo y todo lo que me ha pasado, yo he caminado con sinceridad de fe y santidad, dice. Y eso me tiene tranquilo ante el Señor. ¿Cómo te estás conduciendo en este mundo? ¿Como un ciudadano del cielo o un ciudadano de la tierra? Vamos a orar. Padre Santo, entendemos que tu palabra es fuerte, nos confronta, pero también entendemos que es por amor, porque tú no quieres que nos perdamos. Tú no quieres que ninguno de los presentes que está acá o que están escuchando por internet, que tú no quieres que se pierdan. Y por eso nos llamas al arrepentimiento y nos recuerda las palabras de Cristo, que no podemos tener paz con todos, sino que la paz más importante es tenerla contigo. Señor, tú sabes que somos cobardes, tú sabes que amamos el mundo, tú sabes que somos idólatras. Perdónanos y cámbianos. Llénanos de tu Santo Espíritu para que podamos ser valientes en vivir y predicar la palabra. Cúbrenos con tu sangre y tu perdón. Que podamos vivir la palabra, el testimonio, estar dispuestos a seguirte, incluso dando nuestras propias vidas. Porque ahí está la victoria. Opera ese milagro en nosotros, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.